Me pongo hasta nervioso de ver el vídeo, de decir, ha acertado. No me imagino qué hubiera pasado si no te hubieras metido aquí. Buah, esa decisión sí que es difícil. Es que recuerdo la ilusión increíble del primer módulo de decir, estoy ya aquí por fin. Y yo entrenaba por mi cuenta en el gimnasio. A veces me sentía hasta tonto de decir, pensaba que sabía y no sé nada. Y yo creo que Claro. eso también es clave. Si tuvieses que terminar la frase, para mí, UAL Activa es. Buah, Antonio, bienvenido al podcast de UAL Activa. En este caso vamos a ver tu experiencia que has tenido durante estos 10 meses que arrancamos en junio. ¿Se te ha pasado rápido este periodo? buenos días, Álvaro. Pues sí, la verdad es que sí. Bastante rápido, como te digo, pues al principio empiezas con toda esa ilusión de querer aprender, de ver los módulos ya, y no te das cuenta y ya estás en Navidad. Y luego incluso esa ilusión se mantiene porque, al menos de manera personal, los últimos módulos son los que también entran en más detalle, en más Ujú. profundidad. Y al final esa ilusión se mantiene y cuando tú haces las cosas con ilusión y feliz, pues se dice que el tiempo es relativo y Sí. totalmente Pasa muy volando. rápido, además llevando también toda la carga académica que implica estar en tercero de carrera, con todas las asignaturas. Yo ahí os admiro sinceramente porque digo, tío, lleváis una cantidad de cosas para adelante. La formación de bola activa, los grupos de entrenamiento, la carrera, que digo, al final tenéis un compromiso con vuestro desarrollo que hace que incluso el tiempo, me imagino que pase un poquito más rápido. Y ahí, para empezar un poco antes de ver pues, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido tu aprendizaje que te ha llevado este año, me gustaría empezar por lo principio del todo, y es por qué eliges estudiar Ciencia, Actividad Física, el Deporte y además aquí en Almería. Bueno, pues esto se remonta a tiempos inmemorables. En la etapa de la ESO, que es cuando te empiezas a preocupar un poco más por el físico. Yo, además, era pésimo en las pruebas de rendimiento de educación física. Es verdad que era la asignatura que más me gusta, Ujú. ¿no? Por eso estoy donde estoy, pero no era la que mejor se me daba. Y al final, pues yo me empecé a preocupar de qué puedo hacer, cómo puedo ser mejor, cómo puedo mejorar, buscando esa evolución. Y al final, pues empiezas viendo los típicos vídeos de YouTube de abdominales en 5 minutos o los vídeos de Power Explosive, que de esos Sí. vamos, me he hinchado a verlos. Y al final, pues yo, de mejor o de peor manera, empecé a entrenar por mi cuenta, vi cómo las pruebas, cuando las repetíamos a cada trimestre, iba teniendo mejores marcas, aparte me sentía mejor conmigo mismo, incluso sentía que tenía mejor rendimiento a la hora de estudiar, porque despejabas, porque al final desfogabas todo lo que tú llevas en la cabeza de estrés y eso te da más claridad. Ujú. En fin, vi una serie de beneficios que dije, Esto no puedo tenerlo yo solo, esto tengo que compartirlo de alguna manera". Y un punto de inflexión clave también fue cuando ya, digamos, llevaba año, año y medio entrenando, en donde me di cuenta de cómo de fácil hubiera sido si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera enseñado todo esto y no hubiera sido algo puramente de autoaprendizaje. Sí, ensayo y error, mirando lo que hay en redes sociales, mirando lo que hay en internet. Ahí está. Luego también es verdad que hay mucho ruido en redes sociales y demás, entonces no eres capaz de discernir entre lo que es correcto o a lo mejor busca vender. Y al final yo quise convertirme en esa persona que yo no tuve, en Qué ese bueno. apoyo, en ese compañero que está ahí contigo, te ayuda. Y entonces, pues Mm. dije, tengo que estudiar esto. Tengo que Vale. estudiar esto porque este es mi propósito. Creo que es donde puedo aportar y donde soy feliz y decidí meterme aquí. Luego también me dio la nota para hacerlo en Granada, que mucha Ujú. gente, pues por el prestigio que pueda tener, decide irse hacia allí, por responder un poco más en Sí. profundidad a tu respuesta de por qué precisamente en Almería. Y fue pues básicamente pues, por temas familiares decidí quedarme aquí, a nivel económico, pues también ahorras mucho de no Claro. tener que irte fuera, etcétera, etcétera. Al final está bien porque hay mucha gente que hace esta carrera por el tema de educación física, ser profesor y tal. Es verdad que todavía en esa experiencia de cómo llevar y acompañar a las personas a mejorar su físico, a mejorar su rendimiento, incluso ese detalle que ha dicho me ha gustado, que es como también, no solamente por el físico, por el rendimiento, sino también que te distrae, que eso seguramente aquí con los usuarios que has tenido lo habrás notado que esa parte tiene mucho más y ahí entraremos un poco. Pero sí quería ponerte un poco en contexto de cuánto volumen de entrenamiento y de trabajo ha generado lo que es la experiencia dual activa a nivel más cuantitativo.
aunque creo que lo más valioso es precisamente lo cualitativo, es decir, cómo tú te has visto evolucionando, cuál es el impacto que has tenido en las personas, pero por destacar la parte más cuantitativa, has trabajado en estos 10 meses, hasta la semana pasada, que ahora sé que has hecho alguna sustitución y los números seguramente bailarán un poco, en el certificado que te demostrarán todo ahí exacto. Al menos hasta ahora tenemos 15 usuarios con los que has trabajado, dos grupos de entrenamiento diferentes y has realizado 110 sesiones de entrenamiento. Por poner el contexto, el practicum de la carrera son 120 horas y normalmente no se hacen 120 horas de ejecución práctica. Es decir, aquí han sido 109 horas de entrenamiento. No me quiero imaginar la cantidad de horas de formación. Bueno, de formación 120 más la preparación de las sesiones, ver cómo hacerlo y cómo no, venir a hacer los desplazamientos. Es decir, que has tenido en tu tercer año de carrera un volumen bastante considerable de experiencia práctica, que ahora iremos contando un poco los beneficios, cuál ha sido la parte que más te ha gustado y menos, pero siempre me gusta dejaros ese punto de qué ha sido a nivel cuantitativo esa experiencia. Ahí, además de eso, tengo imágenes para ti. Tenemos el vídeo de qué expectativas tenía al inicio del curso, así que te lo dejo para acá. Darle al play. Creo que está el volumen al máximo. ¿Qué sientes que te puede aportar a ti el programa Wall Activa este año si entras? Bueno, pues yo vengo aquí a enamorarme de todo esto de nuevo porque yo entré a la carrera con mucha ilusión, ¿Vale? pero también con muchas dudas de si de verdad era lo que yo esperaba. Y sí es verdad que yo he disfrutado mucho con asignaturas como anatomía, fisiología, biomecánica, Las que normalmente no suelen gustar mucho, así que qué guay. y sin embargo hay otras que siento que están de relleno, de que a lo mejor no aportan tanto como estas que he nombrado. Y claro, llega un punto en el que te sientes un poco perdido de decir, ¿de verdad estoy donde tengo que estar? Vale, Pero bueno, yo entré a la carrera con la ilusión de convertirme en aquello que yo no tuve. muy bien. Y explicándome mejor, sería que, pues bueno, yo empecé a entrenar desde los 16 años Ujú. y no tuve una figura como tal de entrenador, sino que yo tuve que buscarlo por mi cuenta, ver vídeos. Ensayo y error muchas Claro, veces. ahí está la clave. De ver vídeos, de leer páginas web. ¿Qué pasa? Que no te puedes fiar de cualquiera porque hay mucha información. Hoy todo el mundo es especialista y claro, tú tienes que saber filtrar esto, tal, lo otro. Y tienes que dedicar mucho tiempo, que es algo que te puede adelantar un entrenador, porque él ya lo sabe de antemano. Te acelera el camino, totalmente. Claro. Y nada, me gustaría poder convertirme en esa persona que yo no Es soy. verdad. Buah. Lo que me has dicho antes también, al final Sí, el totalmente convertirte relacionado. en esa persona, preguntarte, ¿esas eran las expectativas que teníamos? Sí, ¿Se de han lujo. cumplido? Sí, totalmente, de lujo. O sea, me pongo hasta nervioso de ver el vídeo, de decir, o sea, has acertado. No, no me imagino qué hubiera pasado si no te hubieras metido aquí. Independientemente de cualquier otra cosa, lo que aquí cogen es lo que hablábamos antes también. A lo mejor lo coges después de la carrera, haciendo un máster, si tienes suerte, haciendo millones de formaciones. Y efectivamente se cumple lo que yo en parte quería ser, pero también digamos que ha habido esa doble vertiente de también tener a esa persona que me lo ha facilitado. Es Qué decir, guay. recibir y dar por un lado continuamente. O sea que perfecto. Es verdad que en este programa nos permite eso, de ponernos con los usuarios a dirigirlos, a llevarles su entrenamiento, a ver cómo, cuáles son sus necesidades y hacer un entrenamiento adaptado hacia ellos. Y también, como de la misma forma en la que nuestra metodología y visión como formador y como entrenador es siempre poner al usuario en el centro, que es lo que hacemos con los usuarios. Para mí, en la parte formativa, sois vosotros los que estáis en el centro y el objetivo era ese, facilitarlo ahí todo lo posible. De lujo, totalmente. Hablando de la. Ya hemos visto un poco esas expectativas que tenían, que hemos dicho esa conseguido. Ahora vamos a dividirlo un poco, tanto en la parte formativa como en la parte luego de ejecución con los entrenamientos y con los usuarios. Pero de 0 a 10, ¿qué nota le darías a lo que es la formación de igual activa? La que solamente hacemos los fines de semana. Te diría un 10, pero es verdad que siempre puede estar en constante mejora, como lo Sí. hemos visto. Así que te doy un 9,9, que voy a quedar un poco como de profesor cabrón, De podías haberlo hecho, se puede pero hacer mejor, ¿no? tampoco por no regalar oídos ni nada. Ujú. Al final, siempre se puede mejorar, como te he dicho, pero que está de lujo la formación. Al final, es lo que te acabo de comentar. Es un acelerador Ujú. totalmente. Una experiencia, ya no solo a nivel de formación, que me has dicho que valore la formación de 0 a Ujú. 10, sino también a nivel personal, lo que te transmite, esa cercanía
que a lo mejor consigues con algún que otro profesor, aquí la consigues sí o sí, y el acompañarte, es decir, yo me lo llevo más hacia allá de simplemente valorar lo que es el contenido de la ¿vale? formación y por ahí superáis el 10, el 12, el 15, el número que queráis. Genial. Al final para nosotros eso, la formación es importante, pero el contexto formativo, el acompañar a vosotros, el estar ahí para que realmente vosotros podáis transmitir vuestras inquietudes, oye, yo esto no lo veo de esta manera, o simplemente vuestras preocupaciones, porque al final nuestro objetivo es facilitar el camino y eso es mucho más que solamente los contenidos, pero siempre me gusta preguntaros esa parte. Ya te voy a poner un poquito más el compromiso de Dale. cuál ha sido el módulo que más te ha gustado y el que menos te ha gustado. Pues yo lo he disfrutado todo, sinceramente. Hay que elegir Incluso, uno y uno, ¿eh? sí, sí, por sacarte alguno, a mí el que más se me hizo pesado fue el 5. El 5 ¿Vale? de neuro, Neurociencia del dolor y la activación muscular. no por nada, o sea, como te he dicho, todos me gustaron mucho, muchísimo contenido en cada uno de ellos, pero en este yo creo que incluso en exceso Sí, era también una información compleja a la hora de ser procesada. Estamos metiéndonos ya en temas mucho más internos a nivel del cuerpo humano y procesos y ejercicio y relacionar, que a mí sí que se me hizo un poco pesado. Y sí que es verdad que luego en mi casa quise repasarlo por encima con el tiempo que iba sacando y le tengo que dar incluso otro vistazo sí. al vídeo. Es un módulo intenso, el más intenso de todo, pero también porque no en casi ningún sitio se nos ha dicho ese tipo de información de, oye, qué es el dolor, cómo funciona, cómo nos afecta a nosotros las sesiones de entrenamiento. Entonces, en alguna ocasión hemos barajado decir, damos menos contenido. Y en cambio, este año hemos dado aún más contenido y es verdad que tuvimos que hacer incluso un viernes de recuperación para ver la parte práctica. Entonces sé que es un módulo que puede ser intenso. Es entonces el que menos te, por Sí, llamarlo de alguna manera, ¿no? El sí. que menos valoración le darías y el que más te ha gustado. Buah, esa decisión sí que es difícil. Es que recuerdo la ilusión de increíble del primer módulo de decir, estoy ya aquí por fin. Además, es el módulo que básicamente te habla del resto de la formación, Sí, que luego al final se ha hecho múltiples relaciones a medida que íbamos avanzando en los módulos. Los que más me han gustado es que es difícil la pregunta, ¿eh? Yo, el de todos los de optimización me ha flipado. El de olímpicos, yo diría que el que más, porque al final es donde se integra gran parte de lo que hemos visto. También es verdad que es de los módulos finales, donde ya tienes más información asentada, integrada. Entonces, sí, yo diría que el último de optimización del entrenamiento de fuerza, yo creo que es el a lo mejor la palabra no es el más completo, sino el más integrador, o ya te ves que estás sí, como el que terminando y más has donde... disfrutado. Y además tiene mucho sentido porque para poder hacer un movimiento olímpico, ya lo dijimos en la formación, no tiene sentido coger una pica y simular que estamos haciendo el gesto, sino que tiene que estar consolidado todo lo que hemos visto en el módulo 6 y 7 a nivel de cadera, de hombro, tiene que estar consolidado las cuestiones de lo que hablábamos en los módulos iniciales de cómo enseño el movimiento, cuáles son los patrones de movimiento que estamos trabajando. Entonces, igual que el módulo 1 es como una especie de resumen de todo lo que viene por delante, ese módulo es como una especie de resumen también de si todo eso ya lo has trabajado, ahora sí que le puedes sacar partido a los movimientos olímpicos. Y también vosotros en vuestro timing temporal y de desarrollo también ha cambiado mucho. El módulo 1 serían muchas cosas novedosas y tal, pero somos capaces de aprender o de aterrizar mucho menos que ya en el módulo casi de los últimos, Sí, cuando dices, vale, ya soy otra persona en ese sentido. totalmente. A nivel personal, ¿has visto un desarrollo comparándote con tu yo de hace 10 meses versus el de ahora? A nivel personal, el tema de la preocupación. Es decir, a lo mejor no evolución, sino transversalidad. En el sentido de, yo personalmente me suelo preocupar mucho por lo mío, por intentar ser mejor en mis propios entrenamientos y demás. Y esa sensación de preocupación es algo que siento que he extrapolado a mi usuario, en el sentido de a lo mejor venía un usuario que le dolía la lumbar, otro que a lo mejor esa rodilla la tenía más para allá que para acá ese día, porque Ujú. por miles de factores, y al final son cosas que tú en las sesiones no te esperas, porque tú te puedes preocupar de diseñarla, de plantearla lo mejor que tú puedas con lo que tengas, pero luego va a haber, pues lo que te he dicho, estos casos en los que vas a necesitar ajustarte a ello y ese nivel de preocupación te lleva a, sales de la sesión y te dices a ti mismo,
aquí sé que le puedo dar más a este usuario, me preocupo y busco información. O pregunto a Álvaro o a Inma cuando estén las formaciones. Sí, que no es solamente el decir, vengo a la sesión, la ejecuto, si el usuario no puede hacer esto, se lo cambio, sino, oye, si no puede hacer esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué le ocurre esto? ¿Qué más información puedo tener? Para Sí. mí eso sí es uno de los valores como entrenador que más tenemos que cultivar y esa preocupación llevada a preocuparme de verdad por las personas que tengo delante, porque a lo mejor no siempre vamos a tener la respuesta exacta en el momento exacto, pero si me preocupo, al siguiente día ya voy a saber cómo enfocar esa parte de sesión. Y al final también una frase que yo también soy muy filósofo de que me paro a pensar y digo, es que no es solo entender de lo que tú, digamos, ejerces, sino es Ujú. también entender a quién estás tratando, con quién estás tratando. Esa doble vertiente de entender tanto de lo que sabes como de la persona con la que estás tratando Sí. es clave. Ahí lo decíamos en el módulo uno, al final trabajamos con personas y las personas es mucho más que un número. Si ya nos molesta a nosotros como estudiantes muchas veces que el profesor nos ve como una nota, como un número y tal, al final eso tampoco tenemos que reproducirlo nosotros cuando somos entrenadores, sino, oye, que tengo un grupo de personas, me preocupo por ellos y ahora a través del entrenamiento. Ahí Entonces, está. el ver que estamos trabajando con personas es fundamental y hay que Sí. tener ese punto. ¿Recuerda y cómo ha evolucionado desde tu primera sesión? No sé si te acuerdas de tu primera sesión a estas sesiones de la última semana. ¿Qué ha cambiado en ese Pues tiempo? me da incluso un poco de vergüenza de... Pero bueno, también respeto de ese chaval, bueno, chaval que sigo siendo el mismo, ¿no? Que entró ese día por primera vez a la sala y dijo, vale, yo sé entrenarme a mí Ujú, con mis errores y muchas mejoras que pueda tener, pero a ver, esto es un tipo de entrenamiento diferente, ¿no? Porque a mí me gusta más el tema de la hipertrofia, esto a lo mejor va más enfocado al tema puro de fuerza, de ujú. funcionalidad, etcétera, etcétera. A ver cómo me la apaño yo. Y sí que es verdad que yo me pegué 2, 3 tardes para hacer mi sesión. Dos para diseñarla y otra para cambiarla por completo. Porque al final quieres cuadrar todo de una manera Sí, tan perfecta, porque yo iba con la idea, digo, desde el primer momento aquí a tope. Pero fue una locura. A ver, no una locura, porque considero que la llevé relativamente bien, sí. pero la metodología que yo apliqué en esa primera sesión con la que he estado aplicando últimamente no tienen punto de comparación. Al final, aquella primera sesión parecía más bien un entrenamiento de la mili, porque era yo diciendo X series, X repeticiones, yo contaba las repeticiones, contaba Sí. los segundos de bajada que teníamos que subir del tirón y Al fue muy final, cañera. es la manera también, ese tipo de respuesta de los entrenadores viene muchas veces para tener el control de la sesión. Es decir, yo te cuento las repeticiones, todo el mundo empezamos a la vez, todo el mundo terminamos a la vez, y es una manera, al final, de tener el control como entrenador. Luego va evolucionando y ya vas diciendo, vale, pues ya te mando 12 repeticiones y no tengo que estar contándote esas repeticiones porque esa parte en la que te voy generando autonomía me permite que yo pueda mirar otras cuestiones y entonces me imagino que el mayor cambio viene a eso, a cómo organizar las sesiones para poder, desde tener el control absoluto, a poder darles autonomía y acompañándolo para que al final hagan lo que quieres. Sí, y bueno, hablando de las que hago actualmente, ya no es ese enfoque como tú has dicho de todo el mundo hacemos todo, sino que ahora es cada uno hace lo que necesita. Yo a lo mejor planteo un ejercicio, pero hay una persona o varios usuarios que por X motivo, como hemos dicho antes, un dolor de lumbar o tienen la rodilla un poco regular o lo que sea, al final tú de ese ejercicio tienes que saber derivarte a otro de a lo mejor también voy a entrar Ujú. en especificar para intentar dar mejor la explicación. Y es, por ejemplo, yo tengo una usuaria que todos los años le pasa que al empezar le da miedo coger la barra. ¿Vale? Entonces, claro, tú planteas un peso muerto con barra y te viene la persona y dice que no te cojo la Que barra. no te lo voy a hacer. Pues, ¿y ahora qué? Nada, te tienes Además, que... normalmente en el papel eso lo soporta todo de, venga, peso muerto con barra. Y luego te llega el usuario y dice que no, y tienes que tener la capacidad de modificar y poder conseguir llegar a eso. ¿Y cómo lo hiciste en este caso? Ahí está, pues haciendo el tema de la adaptación, de saber improvisar en ese momento. Yo, la verdad que la primera vez que me lo dijo me vi un poco negro, porque dije, "Uf, ¿y ahora cómo me la apaño?". Y lo primero que le hice fue poner una kettlebell, ¿Vale? que al final te coges la verde, la morada y está más o menos levantando lo que pesa la barra, ¿no? Pero ya no era
es que claro, es un tema un poco más complejo. Si no era tanto el peso, sino el concepto barra de que a lo mejor me he hecho daño en alguna ocasión. Ahí está, más bien miedo a coger la barra. Y nada, poco a poco buscando ese progreso, intentando engañarle, entre comillas, cambiarle, digamos, el tempo del ejercicio. Si lo hago desacelerativo, lo hago acelerativo, le meto... Sobre todo, lo que a mí me ha servido mucho es la ingeniería inversa. ¿Vale? De tú llegar, tener un ejercicio y si esa persona no puede hacerle, ve atrás, reduce un paso. Y al final vas a encontrar un paso, aunque sea el cero, que esa persona lo va a poder realizar y poco a poco ir buscando progresión hacia arriba. Te cambio la base del ejercicio, te lo hago asimétrico, te lo hago a un apoyo, te meto tema cognitivo, mírame aquí, ve para allá, baja, fling. Lo puedes complicar de muchas maneras. Que ese también es un aprendizaje que yo he tenido mucho y es que al final un buen entrenador no es solo el que te va a hacer subir de peso, ¿Vale? porque al final, si caes en solo mejorar tu marca a nivel de levanto más peso, el entrenamiento se transfiere a mucho más que eso, a la calidad de movimiento, capacidad de desacelerar una carga, en fin. Si al final entender, y me está gustando muchísimo escucharte porque al verdad vas diciendo y ya no de, me he memorizado esto y lo vomito, sino que totalmente integrado, todas esas variables, todas esas dimensiones que hablamos de entrenamiento, que a lo mejor al inicio, no sé si te pasaría justamente antes de entrar igual activa, vemos en muchas ocasiones que la única manera de progresar es o hacer más repeticiones o coger más carga. Como todo el entrenamiento se reduce en más repeticiones, más carga y como mucho, mejor velocidad de ejecución o mejor RIR, ¿no? Es decir, un poco quedarnos en esa cuantía de volumen y tal. Y yo creo que, como tú dices, eso puede ser un error de que si siempre estamos incitando a eso, claro, cuando te viene una persona y dice, yo no te voy a coger la barra, y no es porque le falta capacidad, es que no tiene la confianza suficiente en ti como entrenador, tiene miedo sobre esa persona, pues vale, vamos a jugar con todas las otras dimensiones que tenemos para ir exponiendo la fuerza donde diga que no puedes coger una barra, no te preocupes. Ahora, con mancuernas, con kettlebell, con menos carga, pero te voy a buscar velocidad de ejecución en todos los sentidos de esa intencionalidad, etcétera. Es decir, cuando ahí ves todas esas dimensiones, creo que el concepto de entrenamiento cambia mucho y ya dices, wow, ahora sí que hay un abanico enorme en la que puedo adaptarle lo que necesita la persona en cada momento. Sí, totalmente. Sí, yo también me acuerdo que cuando ya empezaba a integrar cada vez más las cosas y yo entrenaba por mi cuenta en el gimnasio, a veces me sentía hasta tonto de decir, pensaba que sabía y no sé nada. Y yo creo que Claro, eso también es clave para tú, porque el que cree que lo sabe todo, difícilmente va a progresar porque sí. piensa que ya todo lo hace bien. Pero si tienes, digamos, esa capacidad de ser autocrítico en el sentido de decir, pues lo mismo no lo sé todo, como que te anima a aprender más, Mm. a dar un mejor servicio, a velar por tu usuario, en fin, es que son todo beneficios. Además, una de las cosas que decíamos al inicio, y yo lo creo siempre firmemente, cuando entréis dentro de Wall Activa, tenemos que dejar de ser estudiantes a ser profesionales. Pero ser profesionales que estamos en el camino de aprendizaje, es decir, que tenemos que seguir aprendiendo, porque si nos quedamos solamente como el estudiante, al final no asumo muchas veces las responsabilidades que implica. Tengo un grupo de personas, me tengo que preocupar por ello. Pero cuando adoptamos el rol de profesional, muchas veces es, profesional, ya lo sé todo, ya no tengo que mejorar más. No, no, tenemos aquí que mejorar todo en todos los aspectos, seguir aprendiendo y seguir manteniendo esa humildad suficiente con la responsabilidad suficiente de lo que esto implica también. ¿Cómo valoras que la Universidad de Almería genere este contexto de aprendizaje para ti a nivel de alumno del grado de Ciencias, Actividad Física y el Deporte y también que le cree este contexto para que los trabajadores cuiden su salud a través del entrenamiento? ¿Cómo valoras que la Universidad de Almería cree programas como el de Wall Activa? Que hacen falta más o que se expanda más. Si es que al final es un lujo, es una oportunidad. Una oportunidad para nosotros, un lujo también, y es que para la gente a la que entrenamos también es un lujo y una oportunidad en el que además de tú estar aprendiendo, estás ayudando a otra persona a que mejore en su día a día, en la capacidad de realizar sus tareas, en fin, y tú a la vez estás consiguiendo aplicar conocimientos que vas aprendiendo. En fin, es toda esa experiencia práctica que a lo mejor en nuestra carrera no tenemos como a lo mejor en magisterio, que siempre cada año tienen, no lo sé exactamente, pero un mes que se van de práctica y demás, Ujú. pues aquí lo tienes de manera anual. O sea, Total. es imprescindible.
¿Y qué rol crees que tenemos en la mente de nuestro usuario? Es decir, en muchas ocasiones se nos suele ver como los del chándal, los que hacen deporte o los del gimnasio. ¿Qué rol crees que tenemos en la mente de nuestro usuario el potencial de los educadores físicos deportivos? Pues esto lo puedo sacar un poco de los comentarios que se escuchan durante las sesiones, porque al final cuando entras en la sala y estás calentando, pues al final buscas establecer un poco de charla con ellos y al final, pues esos comentarios de, es que yo ya no concibo, desde que empecé a entrenar, algunos venían de entrenar antes, Ujú. otros empiezan cuando se meten al programa. Desde que empecé a entrenar no concibo no seguir entrenando, porque como a mí me pasó, en su momento me di cuenta de los beneficios que tiene. Y cuando algo te reporta beneficios, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Al final es uno de los roles cuando ves que realmente los usuarios ya lo han integrado en su vida y que por todos los beneficios, que no solamente será uno de físicamente, de bajar de peso y tal, sino que lo ven en su totalidad, dicen, estoy convencido que esto los quiero seguir haciendo y ahí se ve que al final se pasan 10 meses con nosotros y vamos ya 8 años entrenando. Y al final nuestro papel, aparte de que ellos conozcan esos beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera, es nosotros facilitar ese aprendizaje, ese servicio de, como hablábamos, de lo que yo no tuve, que tú lo tengas. Qué Porque guay. te va a ayudar, vas a un acelerador, no vas a estar dando tumbos, puede que incluso no te lesiones por a lo mejor hacer algo que no deberías de hacer. Y nuestro papel en ese aspecto es fundamental. Sí, tanto en personas que ya están convencidas y que quieren seguir entrenando, pero a mí me preocupa mucho siempre esos usuarios que es casi su primera vez y que en vuestras manos está el que realmente tengan una buena primera experiencia, porque si han tenido una muy buena primera experiencia y dicen, vale, esto es para mí, luego puede venir un día malo, puede venir otro entrenador que no lo haga tan bien y no le eche la culpa y diga, ah, no, el entrenamiento no sirve, sino no he dado con el sitio a lo mejor adecuado. Pero esa etapa inicial, y por eso es una de las cosas que aprovecho para decirte, lo que te quiero dar las gracias en nombre del programa de Igual Activa por haber entrenado a todos nuestros usuarios que has tenido, haber puesto su salud en tus manos y que tú hayas asumido esa responsabilidad, ese compromiso para intentar dar de ti todo lo mejor, que al final es lo que esas personas necesitaban. Son mucha gente la que se ha beneficiado y te queremos dar las gracias por hacer que el programa de Igual Activa es lo que hoy en día es, que está siempre en vuestras manos. A vosotros totalmente por darme la oportunidad. ¿Y qué te preguntaría ahí, qué le dirías a otro alumno que el año que viene puede estar en tercero, que puede estar en cuarto? ¿Qué le dirías a un alumno de CAF que el año que viene puede entrar en Ola Activa? Métete porque es que pf, te lo vas a perder. O sea, yo me lo voy a llevar un poco al rollo peliculero. La película de Regreso al Futuro. Si yo Sí. fuera capaz de verme y ver en esa entrevista que estábamos inicial y decir, "Uf, yo me he metido aquí, me han puesto en la pizarra ejercicios que yo no sé, yo quién me manda a estar aquí y no me hubiera metido, yo hubiera estado, vamos, dando cabezazos contra el DeLorean. Pero es una locura el haber desaprovechado tal oportunidad. Y si estás dudando de que va a ser mucho rollo, porque tienes que combinarlo con los estudios, porque va a ser muy complejo. O sea, al final el que algo quiere, algo le cuesta. Ujú. Habrá momentos en los que lo lleves mejor, momentos a lo mejor en los que no le puedas dedicar mucho tiempo, pero en una balanza riesgo-beneficio, por así decirlo, los beneficios son increíbles. Es una oportunidad que no puedes perder. Y más que es única, porque no está en otras universidades. Y como decíamos antes, es un acelerador totalmente Sí. de todo lo que aquí se muestra. Es algo que con suerte a lo mejor verás en algún máster y de qué manera lo vas a ver o cuántos te van a hacer falta para poder equiparar más o menos lo que aquí se te introduce e incluso profundiza. Es verdad que quizás la mayor barrera que pueden tener es la cuestión de tiempo, de compromiso, de implicación. Que es verdad que cuando estás ejecutando, habrá momentos cuando llegan los exámenes o cuando llega al final de curso y dices, "Uf, esto es intenso", pero ahora cuando, una cosa que siempre os digo es, ese tiempo termina. Es decir, pasan 10 meses, quedan 3 meses, queda un mes, termina y ahora es cuando dices, vale, ya he conseguido salir de esto, porque siempre se sobrevive, y ahora miras todo ese beneficio y al final yo creo que en muchas ocasiones dices, esto ha merecido la pena. Sí, totalmente. Si tuvieses que terminar la frase, para mí, o activa es. Buah, es que me emociono y todo de pensarlo. Voy a caer un poco en lo general, pero oportunidad.
Pues es que una palabra es imposible que yo en una palabra te diga lo que es web activa. O sea, el concepto no puede ser recogido en una sola palabra, pero por decir alguna, oportunidad. Oportunidad. Yo creo que la que más lo engloba, porque como tú decías antes, es la oportunidad para vosotros como estudiantes, oportunidad para los usuarios, oportunidad para daros capacidad de aplicar lo que habéis aprendido, de aprender muchísimas cosas. A ver si me de acuerdo con que esa palabra muchas veces, aun sabiendo que posiblemente no resuma todas las experiencias que hayas tenido en este año. Si tuvieses que destacar algún momento o algún proceso de tu usuario, de todos estos 10 meses que has estado entrenando con esos dos grupos de entrenamiento, ¿hay algún proceso, evolución o evento que se te venga a la cabeza Buf, que destaques? sí, sí. Y por suerte han sido bastantes. Yo recuerdo que a los 2 meses y medio o 3, a la altura de... No era Navidad todavía. Había una usuaria que había empezado este año el programa, que había tenido la suerte de pillar la plaza, porque encima se llenan súper rápido. Sí. Porque intentó entrar el año pasado y no pudo. Y por tema de horario y demás, pues no era capaz de... Es decir, tenía que sacrificar ciertas cosas para poder venir a entrenar, porque también tenía una hija que entraba en el Ujú. colegio y demás, pero aún así siempre me venía a todas las sesiones. Y por cuestión de horario, me dijo, Antonio, es que me voy a tener que cambiar de horario por todo el lío que me está suponiendo y demás, pero yo quiero que seas tú quien me siga entrenando. Qué Entonces, guay. claro, a mí me dijo esa frase y yo en su momento no supe responderle. Me quedé un poco así como, ¿qué me acaba de decir? Si yo llevo Sí. aquí 2 meses y medio. Y al final esa usuaria se tuvo que cambiar por circunstancias, luego tuvo problemas a nivel de salud, he tenido contacto con ella de vez en cuando preguntándole qué tal va, pero para mí fue un momento muy especial, muy bonito, de decir, he conseguido transmitir a esta persona los beneficios que se pueden tener y que hayas tenido esa buena experiencia de que a lo mejor ahora por tema de horario, por tema de salud, no Ujú. puedas, pero tienes ese recuerdo en la cabeza y sé que en algún momento tú vas a volver a Sí. entrenar y vas a poder beneficiarte de todo lo que esto te va a traer. Totalmente, porque además nosotros tenemos siempre que intentar dar oportunidades a los usuarios de entrenar y hay que verlo que tampoco tenemos que culpabilizar muchas veces al usuario de, ay, es que no encuentras el hueco, no tienes el tiempo, no le das la prioridad. Hay veces que la vida de las personas van saturados hasta arriba y nosotros tenemos que siempre dar esas facilidades y lo hemos visto con muchos usuarios de que a lo mejor su primer año pues no acuden tanto a los entrenamientos o tienen que faltar por cualquier circunstancia, pero después lo ves año tras año cada vez más asistencia y ya lo terminas de enganchar completamente. Yo creo que nosotros tenemos que estar mirando siempre a ese cara a futuro, a ver cómo podemos impactar, pero como tú dices, que en 2 meses y medio haya tenido esa primera experiencia y diga, wow, esto me gusta, me ha gustado mucho cómo he hecho contigo el entrenamiento, tanto como me gustaría seguir, sin duda creo que el momento que esa persona pueda reorganizarse, ve el horario que mejor le venga, se va a integrar al ejercicio porque habrá tenido esa buena experiencia contigo. Y luego también comentarios que a lo mejor alguien de fuera los escucha y dice, ¿cómo te vas a alegrar por eso? De una usuaria que hace poco me dijo, Antonio, el fin de pasado era su tercera mudanza ya Ujú. y me dijo, he sido capaz de levantar junto a mi pareja el sofá. Olé. Y dije, pues, lo que me has dicho a lo mejor puede parecerle una tontería a cualquier otro, pero a mí me acaba de hacer el día y el mes prácticamente Sí. feliz de yo haberte podido dar, aunque sea ese granito, digamos, insignificante de poder levantar un sofá junto a tu pareja. Al final el sentirme fuerte, y fíjate, no es para aquí hacer un PR en peso muerto, sino, oye, es que ya me puedo ayudar a mi pareja a mover cosas pesadas, sentirme totalmente fuerte, con vitalidad, y al final son esos detalles los que cuando ves que las personas con las que entrenamos tienen un impacto en su día, es lo más insignificante, pero también a la vez tan significante como que se puedan mover y puedan ser autónomos. Ahí cuando eso lo ves dices, wow, estoy en el camino correcto. Sí, y por seguir añadiendo a la lista, una usuaria con dolor lumbar de manera crónica, de sentir menos dolor o levantarse de la cama. Es verdad que el ejercicio es medicina, a lo mejor no en su totalidad puedes mejorar según qué circunstancias Ujú. una patología de una persona o lo que sea,
pero que esta persona se levantara al menos con menos dolor de la cama, para mí también fue decir, no estoy ahí, pero sé que llevas esa parte de mí Ahí que has hecho tuya propia y que te mejora a ti tu calidad de vida. Y con que tú seas más feliz, yo también lo soy porque sé que he estado contigo en ese proceso de conseguirlo. que al final es verdad que ellos son los que hacen las repeticiones, son los que se Claro, esfuerzan, son los que hacen tal, pero sí es verdad cuando nuestro rol como entrenadores vemos que nuestro objetivo es acompañar a esas personas, facilitárselo, como decía al inicio de tu propósito, ser la persona que, por ejemplo, tú no tuviste para hacerle el camino muchísimo más fácil. Cuando adoptamos esa visión como entrenadores y vemos que realmente tiene un impacto en la vida de esas personas, es cuando nosotros más satisfacción podemos tener y realmente intentar que eso se vaya haciendo esa bola de nieve. sí, el mérito es totalmente suyo, por supuesto. Pero yo me siento como la típica madre o padre que ha apuntado Orgulloso. a su niño a algún deporte y ha ganado algo y el mérito es suyo, porque él ha sido el que ha ido Sí, a entrenar y tal. Pero yo el mérito que ellos tienen lo siento casi como si fuera mío. La misma sí. sensación de alegría. Sí, porque aunque el mérito sea suyo, el esfuerzo sea tuyo, al final también tú has tenido un rol en todo ese papel y también hay que merecerlo. Y también cuando tú dices, wow, que veo a la otra persona feliz y yo he tenido la oportunidad de acompañarla durante un proceso de Sí, tiempo. y así una buena lista. Eso, si quieres que añada otro, también una persona que tiene osteoporosis, que se sentía muy frágil. Ahí también aprende lo que hablábamos antes de adaptar el entrenamiento a cada persona. También pues con su base científica y demás, como el tema de quizás no pliometría, sí, sí sería pliometría, pero no en su manera más extensa. Sino como no lo que piensa la gente cuando piensa en pliometría, que ya se pone aquí a No, pegar no. saltos sobre cajón o lo que No, sea. una caída de un cajón de una altura de 1 metro no es viable, pero sí ejercicios de impacto para sus diferentes extremidades y el sentir, pues, Antonio, no me siento tan frágil de sentir que casi que Qué me guay, voy a partir, ¿sabes? En qué fin, guay. son mini comentarios que van saliendo que a lo mejor son inapreciables incluso a veces, pero cuando te paras a pensarlo, dices, vale totalmente la pena. Totalmente. Y es como te digo, em, yo soy el que siempre abría la sala por las mañanas, porque tenía las sesiones de 8 a 9. Ujú. Y yo no quiero caer tampoco en el papel de víctima de que me tenía que levantar, porque yo soy de Roquetas, no cuento con vehículo propio, en fin, me tengo que buscar la habichuela de mil maneras. Y yo para venir aquí por la mañana yo tenía que coger 2 buses. Mi reloj sonaba a las 5:50. Es una barbaridad. Yo, Totalmente. sí. Pero, y me levantaba y decía, madre mía, pero si no ha cantado ni el gallo todavía. Yo llegaba aquí a la sala, abría, venían mis usuarios, los veía contentos, los veía sudando, los veía entrenando, los veía mejorando, y se me había olvidado que me había levantado a las cinco y Ya. cincuenta. Sí, ese momento de suena alarma es como, Dios, madre mía, pero cuando ya estás aquí dices, wow, que realmente lo disfruto, lo vivo, y ahí por eso es lo que te decía antes de agradecerte el impacto y el trabajo que has hecho dentro de Igual Activa, porque realmente para mí esas son las cosas que reflejan de que has sido capaz de dejar de ser un alumno y te has convertido en un profesional, de asumir todas esas responsabilidades y hacer lo que los usuarios van necesitando y beneficiándose. Totalmente. Yo es que al final, no es comparable, ¿no? Pero en ellos veía un mini yo. Qué guay. Totalmente. Y ya para terminar, un consejo para mí, para el programa de Igual Activa, ¿qué cositas podemos mejorar o tener en foco de cara a futuro? Pues, ¿qué decir? Que sigáis así. Que sigáis así. Hemos empezado la entrevista que todo se puede mejorar, pero es que la clave está en seguir siendo así. En buscar, en seguir mejorando, en darle vuelta a la cabeza. Pero es algo que ya hacéis. O sea, que sigáis así. Sobre todo, más que a nivel de formación, que lo cubrís Ujú. perfectamente, a nivel personal, tenéis algo que es difícil encontrar también en otras personas y es esa cercanía, el no tener miedo a preguntaros. Contigo he tenido millones de Mm, tutorías a la hora que yo he querido. Encima yo también he sido un poco cabrón en ese aspecto de que te avisaba el día de antes y estaba ahí mm. y estaba ahí para lo que necesitara. Y, y eso es algo que, más que consejo, es algo que también os quería reconocer, porque yo, por lo menos, lo he valorado muchísimo esa oportunidad de que
No quiero caer tampoco en críticas, pero a lo mejor también me lo llevo a lo que yo vivo, ¿no? De Ujú. pedir tutoría a algún profesor y es verdad que hay que entender la vida de todo el Sí, mundo, de que a lo mejor pues estés mal liado o algo y tengas que a lo mejor ajustar más tu horario, a quedar o lo que sea, pero igualmente los profesores están ahí, por supuesto, pero destacar también vuestra inmediatez ya. de lo necesitas para mañana, mañana lo tienes, sin ningún problema. Sí, Así al que final yo creo que es darle prioridad y valor a las cosas, porque al final yo entiendo que al final todo lo que, cómo se organizan, tanto la parte académica, la parte de los profesores, o incluso más o menos también cómo nos organizamos aquí. Y fíjate que lo decíamos antes, yo puedo ser un entrenador que vengo, doy mi sesión y, oye, Antonio, que este fin de semana estoy en una ruta de senderismo, ¿qué me recomiendas que pueda, yo qué sé, hacer antes de hacer la carrera popular, por ejemplo? Eso está fuera de tu trabajo, eso está fuera de tu jornada. Pero si tú eres una persona que realmente te preocupas por las personas con las que tienes, le va a mandar un mensaje, le va a preguntar luego qué tal ha ido la carrera, le va a gastar tu tiempo y tu energía y tu foco, porque al final eso ayuda a la otra persona. Y lo mismo a nivel formativo, es decir, nosotros podemos simplemente venir aquí, daros la formación y quedarnos en la parte de coordinación, pero entendemos que esto es trabajar con personas y empezamos prácticamente la charla de esa manera. Trabajar con personas implica saber que es una persona y ver que desde todos los frentes podemos siempre estar ayudándonos. Y para mí ese que el contexto formativo, el contexto de aquí del programa Bola Activa es igual o incluso más importante que en sí la propia formación de contenidos teóricos. Porque si totalmente, no tenemos una base donde realmente asentar esa confianza de, oye Álvaro, quiero hacerte pregunta, que este módulo me sale el humo por la oreja y que no sé muy bien por dónde he pillado. Y entonces que vosotros tengáis la confianza de decir, no me voy a ser juzgado, voy a poder responder las preguntas. Para nosotros, como te digo, el contexto formativo es igual o más importante que la formación y por eso te agradezco exactamente las palabras porque al final es que entiendo, veo que realmente lo que para mí es valioso e importante y por eso lo aplicamos, realmente para vosotros también es valioso, por lo cual se agradece ver que esos esfuerzos están cayendo realmente en el sitio correcto. totalmente. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar estos 10 meses. Te A espera vosotros. todo un desarrollo por delante enorme. La evolución que he visto contigo, tanto en esa parte personal de cómo aceptar las responsabilidades y evolucionando como entrenamiento, me ha encantado. Y sobre todo, si tuviese que destacar algo, esa parte de cómo me acuerdo que al inicio del todo veías la parte del entrenamiento, porque tú mismo te lo has dicho, tú has entrenado mucho. Y ahora en esta última estábamos comentando de otras dimensiones, no solamente la carga y el ejercicio, sino que la evolución que has visto a nivel de entrenamiento y que eso sin duda lo aplica al usuario. Totalmente. Y las gracias totalmente a vosotros, como decíamos, al final es una oportunidad que es que no te la puedes perder. Así que muchas gracias por vuestro papel, por vuestra disponibilidad, por vuestro apoyo, por vuestro compartir el contenido. En fin, gracias por todo. A seguir creciendo juntos. Pues sí, Álvaro.